Los faros de los camiones me cegaban, cortando la oscuridad de la autovía A4 como cuchillos brillantes bajo la lluvia torrencial. Mis manos, temblorosas y frías, se aferraban al volante de mi viejo coche con tanta fuerza que los nudillos me dolían. El sonido de los limpiaparabrisas era un latido mecánico, un tic-tac constante que solo aumentaba la asfixia en mi pecho. Cada luz roja que parpadeaba en la carretera nocturna me parecía una advertencia. La ansiedad me devoraba el estómago. Sentía que no podía respirar. A mi lado, en el asiento del copiloto, descansaba aquel objeto. Una vieja caja de madera, golpeada por los años, manchada por el tiempo y el polvo del olvido. Las lágrimas me nublaban la vista. Con el torso de la mano me frotaba los ojos, rogando a Dios no salirme de la carretera. Por favor, que no sea tarde. Por favor, susurraba para mí misma, mientras el motor rugía quejándose al acelerar a más de 120 kilómetros por hora. Todo me daba vueltas. Las palabras que acababa de escuchar por teléfono seguían resonando en mi cabeza, crueles, frías, cargadas de ese veneno que solo ella sabía escupir. Después de tantos años de silencio, de desprecio, de ser borrada del mapa, la vida me había arrastrado de nuevo hacia el epicentro de mi mayor tragedia. Y todo por culpa de aquella caja. Todo por un diagnóstico que había estado oculto bajo un doble fondo, esperando en las sombras para destruir lo poco que quedaba de mi cordura. Soy Valentina. Tengo 56 años. Y si me vieran en mi día a día, pensarían que soy una mujer fuerte, de esas a las que la vida no puede quebrar. Llevo más de 20 años trabajando como supervisora de trenes de alta velocidad, los AVE de Renfe, cubriendo la ruta de Madrid a Sevilla. Mi vida entera es un viaje constante de ida y vuelta sobre unos raíles fríos y predeterminados. Llevo mi uniforme azul oscuro impecable, mi pañuelo al cuello, mi placa dorada sobre el pecho. Camino por los pasillos de los vagones con la espalda recta, revisando billetes, sonriendo a los pasajeros, sirviendo cafés cortados a primera hora de la mañana. Pero nadie sabe lo que hay detrás de esa sonrisa profesional. Nadie conoce el infierno que llevo por dentro. Ustedes que me escuchan, por favor, traten de no juzgarme con demasiada dureza. Sé que la sociedad es implacable con las madres que se equivocan. A los hombres se les perdona todo. Se van, forman otras familias y nadie los señala por la calle. Pero si una mujer comete el error de buscar su propia felicidad, queda marcada con fuego para siempre. Fui joven, fui estúpida, y he pagado mi error con cada lágrima, con cada noche en vela, con cada billete que he picado en la soledad de un tren a las 3 de la madrugada. Tenía 25 años cuando cometí el gran pecado de mi vida. Me asfixiaba en un matrimonio sin amor. Mi marido era un hombre bueno, sí, pero frío como el mármol. Nuestra casa en las afueras de Madrid era una jaula de oro. Y entonces conocí a otro hombre. Me prometió el cielo. Me hizo sentir viva. Me llenó la cabeza de pájaros y promesas de pasión. Ciega por aquel espejismo, tomé la peor decisión. Hice las maletas y me fui. Dejé atrás a mi hija, mi pequeña Isabela, que apenas tenía 3 añitos. Lloro cada vez que lo recuerdo. Dios sabe cuánto lloro. Pensé que sería temporal. Pensé, me estabilizo, encuentro un trabajo y vengo por ella. Qué ingenua fui. La pasión me duró menos de 1 año. El hombre por el que lo dejé todo resultó ser un fracasado que me abandonó en cuanto se nos acabaron los ahorros. Cuando intenté volver, rota, humillada y arrepentida, la puerta de mi antigua casa ya estaba cerrada con llave. Y no solo eso, alguien más había ocupado mi lugar. Ahí es donde entra ella, Camila. Camila era la nueva esposa de mi exmarido, una mujer 15 años más joven que yo. Alta, delgada,
con esa belleza artificial y felina que grita ambición a kilómetros de distancia. Una auténtica cazafortunas de manual, con una sonrisa de plástico y el corazón de hielo. Cuando la vi por primera vez, llevaba unos zapatos que costaban fácilmente más de 500 euros, pagados, por supuesto, con el dinero de mi ex. Intenté luchar. Fui a los tribunales, supliqué, lloré frente a los jueces. Pero yo era la madre adúltera y fugada, sin un euro en el bolsillo, y ellos eran la familia perfecta y acomodada. Camila se encargó de envenenar la mente de mi pequeña Isabela. Cada vez que me tocaba el régimen de visitas, Camila se inventaba excusas. Isabela tiene fiebre, Isabela no quiere verte, Isabela, ¿a qué hora sí te acercas? Poco a poco, con una crueldad calculada, me fue borrando. Borró mis fotos de la casa, me convirtió en el monstruo del cuento. Recuerdo una tarde, cuando Isabela tenía 10 años. La vi de lejos en el Parque del Retiro. Quise acercarme. Le había comprado un peluche enorme con mi primer sueldo de Renfe. Cuando Isabela me vio, se escondió detrás de Camila. Y Camila me miró con una sonrisa torcida, burlona, y me dijo: «Vete, Valentina, no la asustes, tú ya no eres nada aquí». El dolor que sentí en el pecho fue tan agudo que creí que iba a sufrir un infarto allí mismo. Me di la vuelta y caminé hacia la estación de Atocha, llorando desconsolada. Mi único consuelo era mi trabajo. Los trenes se convirtieron en mi refugio. El traqueteo de los vagones me arrullaba, me impedía pensar. Pasaba las madrugadas mirando por la ventana del coche cafetería, viendo las luces de los pueblos pasar a 300 kilómetros por hora. Mi amiga y compañera de trabajo, Lucía, intentaba consolarme. «El tiempo pone a cada uno en su lugar, Valentina», me decía mientras me pasaba un pañuelo de papel. «El karma existe, ya verás cómo esa víbora de Camila paga lo que te está haciendo». Pero los años pasaban y el karma no llegaba. Isabela creció creyendo que yo la odiaba, que la había abandonado porque no la quería. Y yo me convertí en una sombra. Solo conservaba una cosa de mi vida anterior. Antes de irme de aquella casa a los 25 años, dejé en el armario de la habitación de mi hija una vieja caja de madera. Era una caja preciosa, tallada a mano, que había pertenecido a mi abuela. Tenía un secreto, un doble fondo. En ese doble fondo, antes de marcharme, había guardado una pulsera de oro macizo y una carta. Una carta donde le explicaba a mi hija cuánto la amaba. Esperaba que algún día, al crecer, la encontrara y entendiera. El tiempo, implacable, siguió su curso. Llegamos al presente. Hace apenas 2 meses, mi exmarido falleció repentinamente de un ataque al corazón. Me enteré por una esquela en el periódico. Ni siquiera me invitaron al funeral. Lloré a solas en mi pequeño apartamento de Alcorcón. Pero lo que más me atormentaba era pensar en mi hija. Isabela ya tenía 28 años. ¿Cómo estaría? ¿Qué sería de ella ahora que su padre no estaba? La respuesta me llegó de la manera más cruel posible. Hace una semana, mi teléfono sonó de madrugada. Estaba terminando mi turno en el tren de las 23:30 hacia Sevilla. Al ver un número desconocido, contesté con voz cansada. «¿Valentina?» La voz al otro lado me heló la sangre. Era ella, Camila. A pesar de los años, su tono seguía siendo el mismo. Arrogante, despectivo. «¿Qué quieres, Camila?», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Mis compañeras de tripulación, Lucía y Daniela, me miraron preocupadas al ver mi palidez. «Tu hija es un lastre, Valentina», escupió las palabras como si fueran veneno. «Su padre se ha muerto y me ha dejado a mí con el problema. Yo no soy su niñera. Me voy a vivir a Marbella. He vendido la casa. Tienes hasta mañana por la noche para venir a recoger la basura que dejaste aquí, incluyendo a tu preciosa hija. Si no, la dejo en la calle». «¿De qué estás hablando? Isabela es una mujer adulta», grité, aferrándome al mostrador de la cafetería del tren. «Tiene 28 años. Ven y lo verás».
Ah, y trae dinero, porque yo no le voy a dejar ni un maldito euro. Todo es mío. Legalmente mío. Colgó. El teléfono se me cayó de las manos, estrellándose contra el suelo del vagón. No entendía nada. ¿Por qué Isabela no podía valerse por sí misma? ¿Qué le había pasado? Pedí permiso a mis superiores, me bajé en la siguiente estación, tomé el primer tren de vuelta a Madrid y me subí a mi coche. Y así volvemos a la carretera, a esa autovía oscura y lluviosa. Conduje como una loca hasta el lujoso chalet en las afueras de Madrid. Al llegar, la casa estaba a oscuras, salvo por una luz en el porche. La lluvia empapaba mi abrigo de uniforme de Renfe mientras corría hacia la puerta. Estaba entreabierta. Entré con el corazón desbocado. El vestíbulo estaba lleno de cajas de mudanza. Todo olía a encierro y a productos de limpieza baratos, muy diferente al olor a lavanda y lujo que recordaba. «¡Isabela!», grité, con la voz quebrada. El eco de mi voz retumbó en las paredes vacías. Bajando las escaleras apareció Camila. Llevaba un abrigo de diseñador y un bolso de cuero que valía más que mi sueldo de 6 meses. Me miró con absoluto asco. «Vaya, la madre del año ha llegado», dijo, soltando una risa seca. «Llega tarde, como siempre». «¿Dónde está mi hija, maldita bruja?», grité, acercándome a ella con los puños apretados. Quería golpearla, quería arrancarle esa sonrisa arrogante de la cara. Está arriba, en su cuarto. Camila se encogió de hombros, ajustándose un guante de piel. Es toda tuya. Te advierto que es un pozo sin fondo de gastos. Su padre se gastó miles de euros tratando de arreglarla, pero es inútil. Yo no voy a desperdiciar mi juventud ni mi herencia, limpiándole babas a una enferma. ¿Enferma? La palabra me golpeó como un mazo en el pecho. ¿Qué le pasa?, susurré, sintiendo que me faltaba el aire. Sube y míralo tú misma. Ah, por cierto. Camila se detuvo antes de salir por la puerta, sacando algo de su bolso. Era la vieja caja de madera de mi abuela. Encontré esta porquería limpiando el armario. Te la puedes llevar. No hay nada de valor dentro. Me tiró la caja a los pies. La madera golpeó el suelo de mármol con un sonido seco. Camila salió por la puerta. Subió a un taxi que la esperaba bajo la lluvia y desapareció en la noche. Me quedé allí, paralizada. Me agaché lentamente y recogí la caja. A simple vista, parecía vacía. Camila no sabía lo del doble fondo. Con manos temblorosas, presioné el resorte oculto en la esquina inferior derecha. La tabla de madera cedió con un clic. Dentro, intacta, estaba mi pulsera de oro. Estaba la carta que le escribí a mi hija hace 25 años, con el papel amarillento por el tiempo. Pero había algo más. Algo que yo no había puesto ahí. Había un fajo de documentos médicos y extractos bancarios recientes. Camila los había escondido en el único lugar que creía que nadie revisaría, usando la caja como su propio escondite. Desplegué los papeles. Mis ojos no daban crédito a lo que leían. Eran informes del hospital, diagnósticos a nombre de Isabela. Insuficiencia renal crónica en estadio 5. Necesidad urgente de diálisis. Paciente en lista de espera para trasplante. Y junto a los informes médicos, había documentos del banco. Camila había estado desviando sistemáticamente los fondos de la cuenta conjunta de mi exmarido a una cuenta privada en el extranjero durante los últimos 3 años. Había falsificado firmas. Había dejado a mi exmarido y a mi hija en la ruina absoluta antes de que él muriera, negándose a pagar los tratamientos privados que Isabela necesitaba desesperadamente. El horror me paralizó. Había dejado a mi hija en manos de un monstruo. Dejé caer los papeles y corrí escaleras arriba. Abrí la puerta de la que había sido su habitación. La escena me rompió el alma en 1000 pedazos. Isabela, mi niña, estaba acostada en la cama, pálida como un fantasma, demacrada, conectada a una máquina de diálisis portátil que zumbaba débilmente en la penumbra.
Se veía tan frágil, tan consumida por la enfermedad. Apenas pesaría 40 y tantos kilos. Al escuchar la puerta, abrió los ojos lentamente. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos, me miraron con una mezcla de terror y confusión. ¿Quién eres?, susurró con voz débil, reseca. Rompí a llorar. Caí de rodillas junto a su cama, tomando su mano fría y frágil entre las mías. Soy yo, mi amor. Soy tu madre. Soy Valentina. He venido a buscarte. Perdóname. Perdóname, por favor. Ella intentó apartar la mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas de resentimiento. Tú me abandonaste. Camila me dijo que te fuiste porque te daba asco. ¿Por qué no me querías?, dijo, tosiendo débilmente. Camila me ha cuidado, aunque ahora se ha ido a buscar medicinas. Escribí esto el día que me fui. La dejé en la caja de madera de la abuela. Camila te la ocultó toda la vida. Isabela, con dedos temblorosos, desdobló el papel. Leyó mis palabras, escritas con tinta manchada por mis lágrimas de hace 25 años. Leyó cómo le explicaba mi error, cómo le juraba que volvería por ella, cómo era la luz de mi vida. Mientras leía, su respiración se agitó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas hundidas. Mamá, susurró, y esa palabra, pronunciada por ella después de tantas décadas, fue como un bálsamo celestial en mi corazón roto. Mamá, me muero. Mis riñones ya no funcionan. Papá se gastó todo lo que pudo, pero Camila decía que no había más dinero, que yo era una carga. No eres una carga, eres mi hija, y te juro por Dios que no te vas a morir. Esa misma noche envolví a Isabela en mantas, la cogí en brazos, pesaba tan poco que parecía un pajarito de papel, y la metí en mi coche. Dejé los documentos que incriminaban a Camila en la guantera y conduje directamente a urgencias del Hospital La Paz en Madrid. La doctora de guardia, una mujer de mirada compasiva llamada Paula, nos atendió de inmediato. Tras estabilizar a Isabela, Paula me llevó a un despacho aparte. El olor a antiséptico y el zumbido de los fluorescentes me mareaban. Valentina, la situación de su hija es crítica, me dijo la doctora Paula, mirándome fijamente a los ojos. Sus riñones han colapsado por completo. La diálisis apenas la mantiene con vida. Necesita un trasplante urgente, pero la lista de espera es de años. Si no encontramos un donante compatible en su familia, me temo que le quedan pocos meses. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La vida me estaba cobrando la factura más alta posible. Me había arrebatado a mi hija en su infancia por mi propia estupidez, y ahora me la quería arrebatar para siempre. Yo, dije, levantándome de la silla de golpe, yo soy su madre. Hágame las pruebas. Ahora mismo. Le doy mis 2 riñones si hace falta. Me da igual. Sáquemelos ahora. La doctora Paula asintió, conmovida por mi desesperación. Las siguientes 48 horas fueron una tortura de agujas, análisis de sangre, pruebas de compatibilidad y esperas interminables en los pasillos fríos del hospital. Lucía, mi amiga del tren, vino a hacerme compañía, trayéndome cafés de máquina que me sabían a ceniza. Yo solo rezaba. Lloraba y rezaba a todos los santos, suplicando que Dios me permitiera redimirme. «Toma mi vida», le decía al techo del hospital. «Toma mi vida, pero salva a mi niña. Déjame demostrarle que la amo». Y entonces, el milagro ocurrió. La doctora Paula salió por las puertas dobles con una carpeta en la mano y una sonrisa que iluminaba todo el pasillo. «Valentina, eres compatible. Eres una compatibilidad casi perfecta. Podemos operar la semana que viene». Me derrumbé en el suelo del pasillo, llorando a gritos, abrazando las piernas de la doctora, dando gracias a la vida, al universo, a Dios. Iba a salvar a mi hija.
iba a darle la vida por segunda vez. La operación se programó de urgencia. Antes de entrar al quirófano, pedí que juntaran nuestras camillas. Isabela extendió su mano, ahora conectada a decenas de vías, y entrelazó sus dedos con los míos. Me miró con esos ojos oscuros, ya sin rencor, solo llenos de miedo y esperanza. «Tengo miedo, mamá», susurró. «No tengas miedo, mi amor. Mamá está aquí. Esta vez, mamá no se va a ir a ninguna parte. Te voy a dar un pedacito de mí para que vivas muchos años. Todo va a salir bien». Entramos al quirófano bajo las luces blancas y el anestesista me pidió que contara hacia atrás desde 10. Cerré los ojos, con la imagen de la sonrisa de mi hija grabada en el alma, y me dejé llevar por la oscuridad. Han pasado 6 meses desde la operación. Si me vieran ahora, notarían que camino un poco más despacio, que me canso más rápido. Tuve que pedir la prejubilación en Renfe por motivos médicos. Ya no recorro los pasillos del AVE con mi uniforme impecable. Ya no veo las luces de la madrugada pasar a 300 por hora. Pero ¿saben qué? Jamás he sido tan feliz. Isabela y yo vivimos juntas en mi pequeño piso en Alcorcón. Su recuperación ha sido milagrosa. Sus mejillas han recuperado el color, ha vuelto a ganar peso y, lo más importante, su risa llena cada rincón de nuestra casa. Cada mañana, cuando nos tomamos un café juntas, siento que la vida me ha dado un regalo inmerecido. Sé que no puedo borrar los 25 años de ausencia. Sé que el dolor de mi abandono siempre será una cicatriz en su corazón. Pero estamos construyendo algo nuevo. He pagado mi error, literalmente, con una parte de mi cuerpo, con mi propia sangre y mi propia carne. Y lo volvería a hacer 1000 veces. ¿Y Camila? El karma tardó en llegar, pero cuando lo hizo, golpeó con una fuerza devastadora. Entregué todos los documentos que encontré en la caja de madera a un abogado. Los desvíos de fondos, la falsificación de firmas, el abandono de una persona dependiente, la justicia cayó sobre ella con todo su peso. Camila fue detenida en Marbella, justo cuando intentaba comprar un yate con el dinero robado. Ahora se enfrenta a varios años de prisión por fraude y negligencia criminal. Todas sus cuentas fueron congeladas, sus bolsos de diseño embargados. Al final, su propia avaricia fue la trampa en la que cayó sola. La caja de mi abuela, el objeto que ella despreció y me tiró a los pies, fue el arma que destruyó su imperio de mentiras. La vida es un tren misterioso. A veces tomamos el desvío equivocado y terminamos descarrilando, perdiendo todo lo que amamos en la oscuridad. Yo fui egoísta, fui débil, busqué la pasión y dejé atrás el verdadero amor. Lloré lágrimas de sangre durante décadas, suplicando un perdón que creía imposible. Pero hoy, cuando Isabela me mira y me dice «Gracias, mamá», siento que mi alma por fin está en paz. El vacío de mi pecho se ha llenado. He vuelto a casa. Y bueno, esta ha sido la historia de hoy, amigos. Una historia sobre cómo los errores de juventud pueden perseguirnos toda la vida, pero también sobre el inmenso poder del amor de una madre y las segundas oportunidades. Nuestro canal es muy joven todavía y cada historia que compartimos la hacemos con muchísimo cariño y dedicación. Nos ayudaría inmensamente si pudieran apoyarnos. Si esta historia te ha tocado el corazón, por favor, déjanos un gran me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias de vida. Además, queremos leeros. Por favor, dejadnos en los comentarios vuestra crítica constructiva. ¿Qué os ha parecido la actitud de Valentina? ¿Creéis que su sacrificio final borra el error que cometió en el pasado? ¿Qué podemos mejorar en nuestros vídeos? ¿Hay algo que no os haya gustado del todo? Queremos aprender de vosotros y seguir creciendo para ofreceros el mejor contenido posible. Os leemos a todos. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.